El vestido de novia colgaba perfectamente de mis hombros mientras me miraba en el espejo del salón nupcial. Después de 3 años planeando este momento, finalmente había llegado el día. Mi nombre es Valeria, tengo 28 años, y soy arquitecta especializada en restauración histórica. Durante los últimos 10 años, he trabajado en proyectos por toda Latinoamérica, desde catedrales coloniales en Puebla hasta haciendas del siglo XVIII en Yucatán. Mi trabajo me ha dado no solo experiencia, sino conexiones que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Conocí a Alejandro hace 2 años en una conferencia sobre patrimonio arquitectónico en la Ciudad de México. Él se presentó como consultor en bienes raíces históricos, y desde el primer momento, hubo una conexión especial. Era guapo, inteligente, y compartía mi pasión por preservar la historia. Cuando me propuso matrimonio el año pasado en las ruinas de Monte Albán, pensé que había encontrado a mi alma gemela. Lo que nunca imaginé era que mi hermana menor, Sofía, había estado celosa de nuestra relación desde el principio. Sofía siempre había sido la dramática de la familia, acostumbrada a ser el centro de atención. A los 25 años, trabajaba como influencer en redes sociales, viviendo de la imagen perfecta que proyectaba en línea. Pero detrás de esa fachada, siempre había sentido que vivía bajo mi sombra académica y profesional. La mañana de la boda, mientras terminaba de arreglarme, Sofía entró al salón con una expresión extraña en el rostro. Llevaba su vestido de dama de honor, un elegante diseño en color lavanda que habíamos escogido juntas meses atrás. Valeria, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Ahora? Sofía, en 1 hora camino hacia el altar. No puede esperar, respondí, ajustando mi velo. No, no puede esperar. Es sobre Alejandro. Me volteé hacia ella, notando el temblor en su voz. ¿Qué pasa con Alejandro? Sofía se mordió el labio, una costumbre que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. He estado investigando. Su apellido, su historia familiar. Valeria, él no es quien dice ser. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Recuerdas cuando papá nos contó sobre su primer matrimonio? Antes de conocer a mamá, él estuvo casado con otra mujer en Guadalajara. Tuvieron un hijo, pero se divorciaron cuando el niño era muy pequeño. Sabía de esa historia, aunque papá nunca hablaba mucho del tema. Su primer matrimonio había sido breve, y había perdido contacto con su hijo cuando la madre se mudó al extranjero. Sí, lo sé. ¿Qué tiene que ver eso con Alejandro? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Valeria, Alejandro Hernández Morales. Su madre se llama Carmen Morales. Se mudaron a España cuando él tenía 5 años. Papá nos dijo que su primer hijo se llamaba Alejandro. El mundo se detuvo a mi alrededor. El maquillaje se sintió pesado en mi cara mientras procesaba lo que mi hermana me estaba diciendo. Eso es imposible, susurré. Es una coincidencia. Alejandro es de Madrid. Su familia. No, Valeria. Verifiqué todo. Los registros de inmigración, los documentos de nacimiento. Alejandro es nuestro medio hermano. Me senté pesadamente en la silla, sintiendo como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Pensé en todos los momentos que habíamos compartido Alejandro y yo, en los planes que habíamos hecho para el futuro. Todo se sentía contaminado, confuso, imposible de procesar. ¿Estás segura?, pregunté en un susurro. Sofía asintió, sacando su teléfono y mostrándome una serie de documentos que había encontrado en línea. Certificados de nacimiento, registros de inmigración, incluso una foto vieja de la boda de papá con Carmen Morales. 20 minutos después, caminé hacia el altar como en un sueño. La iglesia estaba llena de familiares y amigos, todos esperando el momento perfecto que habíamos planeado durante meses. Alejandro me esperaba al frente, luciendo guapo en su smoking negro, con esa sonrisa que siempre me había enamorado. Mi padre me acompañó por el pasillo, completamente ajeno a la bomba que estaba a punto de explotar. Mamá lloraba de felicidad en la primera fila, con un pañuelo delicadamente colocado en sus ojos. El padre Martínez comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Todo procedía normalmente hasta que llegamos a la parte de los votos. Acababa de prometer amar y honrar a Alejandro cuando Sofía, que estaba de pie detrás de mí como mi dama de honor, se adelantó. «Esperen», gritó, su voz resonando por toda la iglesia. «No pueden continuar con esto.
Un murmullo de confusión se extendió entre los invitados. El padre Martínez se veía completamente desconcertado, mientras Alejandro me miraba con una expresión que no podía descifrar. Sofía, ¿qué estás haciendo?, preguntó mamá desde su asiento. Mi hermana se dirigió al centro del altar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes casarte con él, Valeria. Es tu hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras todos los invitados procesaban lo que acababan de escuchar. Es el hijo perdido de papá, continuó Sofía. Su nombre real es Alejandro Hernández Morales, hijo de Carmen Morales y nuestro padre. Miré a Alejandro, esperando ver shock, negación, cualquier cosa que indicara que esto era una terrible equivocación. En cambio, vi algo completamente diferente en su expresión, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. ¿Es cierto?, le pregunté en un susurro que, en el silencio absoluto de la iglesia, todos pudieron escuchar. Alejandro me tomó las manos suavemente, como lo había hecho tantas veces antes. Valeria, hay algo que necesitas saber. Dios mío, exclamó mi padre desde donde estaba parado. ¿Alejandro? ¿Eres realmente tú? Pero Alejandro mantuvo su mirada fija en mí. Sí, soy Alejandro Hernández Morales. Y sí, técnicamente soy hijo de tu padre. Pero tu hermana se olvidó de un detalle muy importante. Sofía se veía confundida. ¿Qué detalle? Alejandro sonrió más ampliamente ahora, volteándose para dirigirse a toda la congregación. No somos de la misma madre. Y hay algo más que ninguno de ustedes sabe. Sacó un documento doblado del bolsillo interior de su saco. Hace 3 años, cuando comencé a investigar mis raíces familiares, descubrí que Antonio Hernández no es mi padre biológico. El murmullo en la iglesia creció hasta convertirse en un rugido de voces confusas. Mi madre se puso pálida, agarrándose del banco. Mi madre, Carmen, tuvo una aventura antes de casarse con Antonio. Mi padre biológico es Rodrigo Morales, el arquitecto famoso que diseñó la mitad de los edificios históricos en España. Antonio me adoptó cuando era bebé, pero nunca fuimos relacionados por sangre. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu hermana hizo una investigación incompleta. Encontró la conexión con Antonio, pero no profundizó lo suficiente para descubrir que él no es mi padre biológico. Nosotros no somos hermanos, Valeria. Ni siquiera medio hermanos. Sofía se veía completamente confundida. Pero los documentos. Los documentos muestran que Antonio me adoptó oficialmente cuando tenía 2 años. Pero nunca fuimos relacionados por sangre. Mi padre se acercó lentamente al altar. Alejandro, hijo, ¿por qué nunca me dijiste que eras tú? Porque quería estar seguro de que Valeria me amaba por quien soy, no por ser parte de su familia. Y también porque sabía que habría complicaciones. Miró directamente a Sofía. ¿Cómo está? En ese momento, mi madre se desmayó, tal como había dicho en el OC. 2 tíos corrieron a ayudarla mientras el caos se extendía por la iglesia. El padre Martínez, completamente abrumado por la situación, sugirió que todos se tomaran un descanso para procesar lo que acababa de pasar. En el salón nupcial, rodeada de mi familia inmediata, Alejandro me mostró todos los documentos que había recopilado durante su investigación genealógica. Pruebas de ADN, certificados de adopción, incluso correspondencia con Rodrigo Morales, quien había muerto 5 años atrás sin saber que tenía un hijo. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, le pregunté. Porque tenía miedo de que pensaras que me había acercado a ti por la conexión familiar. Conocí a tu familia por casualidad cuando nos comprometimos, y cuando me di cuenta de la conexión con Antonio, ya estaba enamorado de ti. No sabía cómo explicarlo sin que sonara extraño o manipulativo. Sofía estaba sentada en una esquina, luciendo avergonzada y confundida. Perdón, Valeria. Pensé que te estaba protegiendo. La miré con una mezcla de enojo y comprensión. Sofía, entiendo que pensaste que estabas haciendo lo correcto, pero casi arruinas el día más importante de mi vida basándote en información incompleta. ¿Podemos continuar con la ceremonia?, preguntó Alejandro esperanzado. Miré a mi familia, a los invitados que todavía estaban murmurando confundidos en la iglesia, y luego a Alejandro. A pesar del drama, a pesar de las revelaciones,
Mis sentimientos por él no habían cambiado. Sí, dije finalmente. Pero primero, quiero que mi padre y tú tengan una conversación apropiada. Han estado separados durante más de 20 años. Lo que siguió fue una reunión emotiva entre Alejandro y el hombre que había sido su padrastro durante los primeros años de su vida. Antonio lloró mientras Alejandro le contaba sobre su vida en España, su carrera, y cómo había encontrado su camino de regreso a México. Siempre me pregunté qué había sido de ti, dijo mi padre. Carmen se mudó tan repentinamente, y perdí contacto completamente. Ella nunca te odió, respondió Alejandro. Solo quería empezar de nuevo. Pero siempre me habló bien de ti. Una hora después, regresamos a la iglesia. El padre Martínez, después de revisar todos los documentos y confirmar que no había impedimento legal o moral para nuestro matrimonio, estuvo de acuerdo en continuar. Esta vez, cuando llegamos a los votos, Sofía se mantuvo en silencio. Me casé con Alejandro bajo una nube de drama familiar, pero también con la tranquilidad de saber que no había secretos entre nosotros. 6 meses después, Alejandro oficialmente se convirtió en parte del negocio familiar de restauración arquitectónica. Su experiencia en bienes raíces históricos complementaba perfectamente mi trabajo de restauración. Juntos, hemos expandido nuestras operaciones a España, conectando proyectos en ambos continentes. Sofía, por su parte, aprendió una lección valiosa sobre las consecuencias de actuar sin tener toda la información. Ahora trabaja como investigadora para nuestro bufete de abogados, usando sus habilidades de investigación en línea de manera más productiva. Mi padre y Alejandro han desarrollado una relación sólida, más como amigos que como padre e hijo, pero llena de cariño y respeto mutuo. Alejandro a menudo bromea diciendo que ahora tiene 2 familias, la biológica que nunca conoció, y la adoptiva que lo recibió de vuelta con los brazos abiertos. La historia de nuestra boda se convirtió en leyenda familiar, una que contaremos durante años con una mezcla de humor y horror. Pero al final, demostró algo importante, que el amor verdadero puede sobrevivir incluso los secretos más dramáticos, especialmente cuando están basados en malentendidos. Ahora, cuando la gente pregunta sobre nuestra boda, Alejandro siempre sonríe y dice, fue memorable, eso seguro. No todos los días tu cuñada trata de cancelar tu boda porque piensa que te estás casando con tu hermana. Y aunque fue un momento aterrador en su momento, ahora puedo reírme y agregar, pero al menos sabemos que nuestra familia nunca tendrá una reunión aburrida.